Un anciano sabio, guardián de un conocimiento que muy pocos han tenido el privilegio de escuchar, me enseñó una práctica secreta con perfume que tiene el poder de despertar un amor profundo, intenso e inevitable en la persona que tú deseas. Me dijo que cuando mojas el nombre de alguien con perfume, algo cambia en el plano invisible de las emociones, algo que no se puede explicar con palabras comunes, pero que los antiguos maestros conocían desde hace siglos. Me dijo que esta práctica era reservada, que no se compartía con cualquiera, porque su fuerza reside en la intención pura de quien la ejecuta. Y hoy, por primera vez, voy a revelártela completa, paso a paso, sin omitir nada, para que tú puedas hacerla desde tu casa y transformar por completo lo que esa persona siente por ti. Si sientes que esa persona se está alejando, que no te valora como mereces, que su atención se fue a otro lado, y parece que nada de lo que haces es suficiente para que te mire con los ojos con los que alguna vez te miró, escribe ahora mismo en los comentarios: activo el amor que me pertenece y lo atraigo hacia mí con toda mi fuerza interior. Quiero que entiendas algo antes de que comencemos. Este conocimiento no llegó a mis manos por casualidad. Llegó en un momento de mi vida en el que yo misma estaba atravesando una de las peores crisis emocionales que puedas imaginar. Había una persona que significaba todo para mí, una persona con la que había compartido años de mi vida, momentos que yo creía que eran eternos, conversaciones que yo pensaba que estaban grabadas en su alma, igual que estaban grabadas en la mía. Pero la realidad fue muy distinta. Esa persona empezó a cambiar. Al principio fueron señales pequeñas, un mensaje que no respondía, una llamada que dejaba sonar hasta que se cortaba, una mirada que ya no brillaba cuando me veía llegar. Yo lo sentía en el cuerpo, en el pecho, en esa opresión que aparece cuando sabes que algo se está rompiendo, pero no quieres aceptarlo. Y como muchas personas hacen, yo elegí ignorarlo. Me dije a mí misma que eran ideas mías, que estaba exagerando, que tal vez era cansancio, estrés del trabajo, problemas que nada tenían que ver conmigo. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que no era así. Sabía que algo se estaba apagando, y ese algo no era cualquier cosa, era el amor. El amor que esa persona sentía por mí se estaba desvaneciendo como se desvanece el humo cuando el fuego se extingue. Y lo peor no era verlo irse, lo peor era no poder hacer nada. Sentir que por más que me esforzara, por más que intentara ser mejor, más atenta, más cariñosa, más paciente, nada funcionaba. Como si existiera un muro invisible entre nosotros que yo no podía romper. Como si todas mis palabras rebotaran contra una pared de indiferencia que cada día se hacía más gruesa. Pasé meses así. Meses enteros donde me iba a dormir con una angustia tan profunda que se me clavaba en el estómago como un cuchillo. Me despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, revisaba mi teléfono buscando un mensaje que nunca llegaba y me quedaba mirando el techo en la oscuridad, preguntándome qué había hecho mal, qué había cambiado, en qué momento dejé de ser suficiente. Esas preguntas me consumían, me robaban la paz. Me robaban el sueño, me robaban hasta las ganas de levantarme por la mañana. Intenté todo lo que se te pueda ocurrir. Hablé con amigas que me daban consejos bien intencionados, pero que nunca funcionaban. Leí artículos, busqué respuestas en todas partes. Algunas personas me decían que lo dejara ir, que si se fue era porque no me merecía. Y yo entendía la lógica de esas palabras, pero el corazón no funciona con lógica. El corazón tiene su propio lenguaje, su propio ritmo, y cuando ama de verdad, no sabe soltar así como así. No puede apagar un sentimiento como si fuera una lámpara. El amor verdadero no tiene interruptor, y yo lo sabía. Sabía que lo que sentía era genuino, profundo, real, y por eso me negaba a rendirme. Fue en ese estado de desesperación donde conocí al anciano. No fue una búsqueda planeada, no fui a buscarlo. La vida me lo puso en el camino de una manera
que solo puedo describir como perfecta. Yo estaba en una reunión familiar, una de esas reuniones donde todos hablan y ríen, y tú estás ahí presente con el cuerpo, pero ausente con el alma. Mi tía había invitado a un conocido suyo, un hombre mayor, de cabello blanco y mirada serena, que hablaba poco pero que cuando hablaba, todo el mundo guardaba silencio. Había algo en él, una presencia, una autoridad tranquila que no venía del volumen de su voz, sino de la profundidad de sus palabras. En algún momento de la noche, sin saber exactamente cómo, terminamos sentados en un rincón conversando. Yo no pensaba contarle nada, pero él tenía esa capacidad que tienen ciertos seres humanos de hacerte sentir segura sin decir nada especial. Me miró a los ojos y me dijo, con una voz pausada y firme, «Tú estás cargando un peso que no te corresponde. Lo veo en tu mirada. Estás tratando de sostener algo que se te escapa de las manos, y cuanto más aprietas, más se te escurre». Sentí que el piso se abría debajo de mí. Nadie me había descrito con tanta exactitud lo que yo estaba viviendo. Le conté todo. Le conté sobre esa persona, sobre la distancia, sobre la indiferencia, sobre las noches en vela, sobre la sensación de no ser suficiente. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, se quedó callado unos segundos que me parecieron eternos, y luego me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Me dijo, el amor no se pierde, el amor se duerme, y cuando se duerme, hay formas de despertarlo, formas que los antiguos maestros conocían y que la gente de hoy ha olvidado, formas que no tienen que ver con la manipulación ni con el engaño, sino con activar una frecuencia emocional que ya existe, pero que está dormida. Y una de las formas más poderosas que existen para despertar ese amor es a través del perfume. Yo lo miré sin entender. Perfume. Algo tan simple, tan cotidiano, tan accesible. ¿Cómo podía algo así tener un poder semejante? Y él, como si me leyera el pensamiento, sonrió levemente y me dijo, eso es justamente lo que hace que funcione. Su simplicidad. Los grandes secretos del conocimiento antiguo nunca estuvieron escondidos en cosas complicadas ni en objetos extraños. Estuvieron siempre ahí, delante de nosotros, en lo más común, en lo más ordinario. El perfume es mucho más de lo que la gente cree. No es solo una fragancia agradable, es un vehículo de intención, es un puente entre lo visible y lo invisible. Es una llave que abre puertas que las palabras no pueden abrir. Y entonces comenzó a explicarme. Me habló del perfume de una manera que jamás había escuchado antes. Me dijo que desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que existieran las civilizaciones que conocemos, los sabios de las tradiciones más antiguas descubrieron que el aroma tenía un poder único sobre la mente humana, no un poder superficial, no un simple efecto de placer olfativo, sino un poder profundo, capaz de penetrar directamente en la parte más primitiva del cerebro, esa parte que gobierna las emociones, los recuerdos, los deseos más profundos. Me dijo que los antiguos entendían que el olfato era el sentido más poderoso del ser humano, porque era el único que no pasaba por los filtros racionales de la mente. El olfato va directo al corazón, directo al centro emocional, sin pedir permiso, sin avisar, sin dar tiempo a que la razón interfiera. Por eso, me explicó, el perfume fue considerado desde siempre un elemento sagrado en las prácticas de atracción y amor. No porque tuviera una propiedad mágica en sí mismo, sino porque era el vehículo perfecto para cargar una intención. Cuando tú tomas un perfume y lo unes con el nombre de una persona, estás creando una conexión directa entre tu deseo y la esencia más profunda de esa persona. El nombre, me dijo, no es un simple conjunto de letras. El nombre es la identidad, es la vibración personal de cada ser humano, es lo primero que recibimos al nacer y lo último que pronuncian cuando nos vamos. El nombre carga toda la historia de una persona, toda su energía,
todo su ser. Y cuando ese nombre se moja con perfume, algo extraordinario ocurre. Se crea un vínculo que trasciende lo físico. El perfume actúa como un activador, como una chispa que enciende una llama que estaba apagada. No estás creando un sentimiento nuevo, estás despertando uno que ya existe, pero que se había dormido bajo capas de rutina, de distancia, de malentendidos, de orgullo, de miedo. Estás llegando a un lugar al que las palabras no pueden llegar. Estás tocando una fibra que ninguna conversación, ningún mensaje de texto, ningún gesto cotidiano puede tocar. Yo escuchaba todo esto con una mezcla de fascinación y escepticismo. Una parte de mí quería creerlo con toda el alma. Otra parte, la parte racional, la parte que había sido entrenada para desconfiar de todo lo que no puede verse ni medirse, me decía que era imposible, que algo tan simple no podía tener tanto poder. Y el anciano, una vez más, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos, me miró y me dijo algo que se me grabó para siempre. La duda es natural, la duda es sana. Pero hay cosas en este mundo que no se entienden con la mente, se entienden con la experiencia. Hazlo. Hazlo con fe, con intención limpia, con el corazón abierto, y después me cuentas. Pero antes de enseñarme el ritual, me hizo una advertencia que quiero compartir contigo porque es fundamental. Me dijo, esta práctica no es un juego, no es un entretenimiento, no es algo que se haga por curiosidad o por capricho. Esta práctica es un acto de poder personal, y como todo acto de poder, requiere responsabilidad. Debes hacerla solo si tu intención es genuina, solo si lo que sientes por esa persona es amor verdadero, no posesión, no obsesión, no capricho del ego. El universo no responde a intenciones turbias, responde a la verdad del corazón. Si tu corazón es limpio, si lo que deseas es un amor sano, recíproco, verdadero, entonces esta práctica será tu aliada más poderosa. Pero si hay maldad en tu intención, si quieres dominar, controlar o someter, la práctica no solo no funcionará, sino que te devolverá multiplicado lo que enviaste. Esas palabras me calaron hondo, porque yo sabía perfectamente cuál era mi intención. No quería dominar a nadie, no quería forzar a nadie, quería despertar lo que ya existía. Quería que esa persona volviera a sentir lo que alguna vez sintió. Quería que recordara por qué me eligió, por qué estuvimos juntos, por qué lo que vivimos fue real y valioso. Mi intención era pura, y eso me daba la tranquilidad que necesitaba para avanzar. El anciano me explicó entonces que el ritual debía hacerse en un momento de quietud, no en medio del ruido, no con la televisión encendida, no entre llamadas telefónicas o distracciones. Debía ser un momento de recogimiento interior, un momento donde yo estuviera completamente presente, completamente consciente de cada acción que iba a realizar. Me dijo que el mayor error que comete la gente cuando realiza prácticas como esta es hacerlas de forma mecánica, como si fuera una receta de cocina, y no lo es. Es un acto de entrega. Cada paso tiene un significado, cada movimiento tiene un propósito, y si se hace con la atención correcta, con la intención correcta, el resultado es inevitable. Me dijo que necesitaba solo tres cosas que probablemente ya tengo en mi casa. Lo primero, una hoja de papel en blanco, no una hoja cualquiera arrancada de un cuaderno viejo, una hoja limpia, sin marcas, sin arrugas, sin historia previa, porque esa hoja representaría el nuevo comienzo, la página en blanco sobre la que se escribiría una nueva historia entre tú y esa persona. Lo segundo, un bolígrafo o rotulador de color rojo. Rojo porque es el color del corazón, el color de la sangre, el color de la pasión, el color de la vida misma. Los sabios antiguos siempre asociaron el rojo con la fuerza emocional más intensa que existe, y por eso es el color que debe utilizarse cuando se trabaja con temas del amor. Y lo tercero, el elemento central de toda esta práctica, el perfume. No un perfume cualquiera, tu perfume. El perfume que usas habitualmente,
el que forma parte de tu identidad olfativa, el que la gente asocia contigo cuando lo percibe. Ese perfume carga tu esencia, lleva impregnada tu energía, tu presencia, tu ser. Antes de comenzar el ritual en sí, el anciano me hizo sentar en silencio durante unos minutos. Me dijo que cerrara los ojos y que respirara profundamente, que con cada inhalación imaginara que estaba trayendo hacia mí toda la calma, toda la paz, toda la claridad que necesitaba, y que con cada exhalación soltara todo el dolor, toda la frustración, toda la angustia que había acumulado durante esos meses terribles. Me dijo que hiciera esto hasta sentir que mi cuerpo se aligeraba, hasta sentir que la carga pesada que llevaba sobre los hombros empezaba a aflojarse, y así lo hice. Cerré los ojos y respiré. Al principio fue difícil. Mi mente seguía corriendo, saltando de un pensamiento a otro como un animal enjaulado, pero poco a poco, respiración tras respiración, empecé a sentir algo distinto, una quietud que no había sentido en mucho tiempo. Un silencio interior que me permitía escucharme a mí misma por primera vez en meses. Y en ese silencio algo cambió, algo sutil pero profundo. Sentí que estaba lista. Entonces el anciano me guió paso a paso. Me dijo que tomara la hoja de papel en blanco y que la sostuviera entre mis manos por un momento, que sintiera su textura, su suavidad, su limpieza, que entendiera que esa hoja era como la relación que yo quería reconstruir, un espacio vacío lleno de posibilidades, un lienzo donde todo podía comenzar de nuevo. Me pidió que al sostenerla pensara en la mejor versión de esa relación, no en el dolor que me había causado, no en las noches de llanto, no en la distancia ni en la indiferencia, sino en los momentos más hermosos que habíamos vivido juntos, en esa mirada que me hacía temblar, en esa risa compartida que llenaba la habitación de luz, en esas conversaciones que duraban horas y que siempre terminaban con la sensación de que el tiempo se había detenido, y cuando sentí que mi corazón estaba lleno de esos recuerdos, me dijo que tomara el rotulador rojo y que escribiera en la hoja el nombre completo de esa persona, su nombre y su apellido, con letra clara, firme, decidida, sin temblor, sin duda. Cada letra debía ser un acto de afirmación. Al escribir ese nombre, le estaba diciendo al universo exactamente a quién iba dirigida mi intención. No había ambigüedad, no había confusión. Era un acto de precisión emocional. Debajo de ese nombre, me pidió que escribiera una frase que saliera de lo más profundo de mi corazón. No una fórmula aprendida, no una oración de un libro, sino palabras mías, genuinas, verdaderas. Palabras que expresaran exactamente lo que yo deseaba que sucediera. Me puso un ejemplo, algo como: vuelve a mí con el corazón abierto y el amor encendido, mírame como me mirabas al principio, siente por mí lo que tu alma sabe que sientes. Pero me enfatizó que las palabras debían ser mías, que debían salir de mi propia necesidad, de mi propia verdad, y debajo de esa frase, me pidió que escribiera mi propio nombre completo, mi nombre y mi apellido, para cerrar el circuito. El nombre de la persona amada arriba, la intención en el medio y mi nombre abajo, era como un puente construido con tinta roja sobre papel blanco, un puente que conectaba mi corazón con el suyo a través de la palabra escrita. Y entonces llegó el momento central de toda la práctica, el momento que lo cambia todo. El anciano me dijo que tomara mi perfume y que rociara la hoja de papel, que la mojara con perfume. No apenas una gota tímida, sino que la rociara generosamente, que dejara que el perfume empapara el papel, que penetrara las fibras, que se mezclara con la tinta roja del nombre y de las palabras. Me dijo que mientras lo hacía, cerrara los ojos y visualizara a esa persona, que la viera con claridad, su rostro, sus ojos, su sonrisa, que la viera caminando hacia mí, que la viera mirándome con esos ojos llenos de amor y deseo que yo tanto extrañaba, que la sintiera cerca,
tan cerca que pudiera percibir su calor, su respiración, su presencia, y mientras rociaba el perfume, debía decir en voz alta, con convicción absoluta, sin titubeo, sin susurro: mi esencia llega a ti, mi presencia te envuelve, mi nombre se graba en tu mente y en tu corazón. No puedes dejar de pensar en mí, no puedes dejar de sentir este amor que nos une. Vuelves a mí porque tu alma me reconoce, vuelves a mí porque este amor es verdadero. El anciano me explicó que el acto de rociar el perfume sobre el nombre era el acto más poderoso de todo el ritual, porque en ese momento mi esencia personal, representada por el perfume, se fusionaba con la identidad de esa persona, representada por su nombre escrito. Era como si en el plano invisible se estuviera creando una unión, un enlace, un reconocimiento mutuo que trascendía cualquier barrera física o emocional. El perfume, me dijo, iba a actuar como un mensajero silencioso. Iba a trabajar en niveles que la mente consciente no puede percibir. Iba a despertar en esa persona recuerdos, emociones, sensaciones que estaban dormidas. Iba a traer a su mente mi imagen en los momentos más inesperados. Iba a generar en su corazón una inquietud, una nostalgia, un anhelo que no iba a poder ignorar. Y aquí quiero detenerme un momento para compartir algo contigo. Cuando yo hice esta práctica por primera vez, no estaba completamente convencida. Tenía esperanza, sí, pero también tenía miedo de que no funcionara. Tenía miedo de ilusionarme para nada. Tenía miedo de sentirme ridícula sosteniendo un papel mojado con perfume y hablando en voz alta en la soledad de mi habitación. Pero hice algo que me salvó. Dejé de pensar y me entregué al proceso. Decidí que, pasara lo que pasara, iba a hacerlo con todo mi corazón, sin reservas, sin protecciones, sin esa coraza de escepticismo que tantas veces nos impide recibir lo que necesitamos. Y lo que pasó después fue algo que todavía me cuesta creer cuando lo recuerdo. No fue inmediato, no fue de la noche a la mañana, pero fue real, fue tangible, fue innegable. A los pocos días de haber realizado la práctica, esa persona me escribió un mensaje simple, casi casual, preguntándome cómo estaba, pero yo sentí que detrás de ese mensaje había algo más, una inquietud que no estaba ahí antes, una curiosidad que iba más allá de la cortesía. Respondí con naturalidad, sin desesperación, sin reclamar, sin dramatizar, y la conversación fluyó de una manera que no había fluido en meses. Había una suavidad nueva en sus palabras, una calidez que yo creía extinta, y poco a poco, día a día, las cosas empezaron a cambiar. Me buscaba más, me llamaba, quería verme. Había algo en su mirada que era diferente, algo que me recordaba a esos primeros tiempos cuando todo era nuevo y emocionante. Y un día que llevo grabado en la memoria como si estuviera tallado en piedra, me dijo algo que me hizo temblar. Me dijo: no sé qué me pasa, no puedo dejar de pensar en ti. Es como si de repente me hubiera dado cuenta de todo lo que tengo contigo, de todo lo que eres, y tengo miedo de perderte. Cuando escuché esas palabras, supe que la práctica había funcionado, no porque hubiera manipulado sus sentimientos, no porque hubiera forzado una emoción que no existía, sino porque había despertado lo que estaba dormido. Había abierto una puerta que la rutina, el orgullo y la distancia habían cerrado. Había llevado mi esencia hasta su corazón de una manera que las palabras comunes nunca podrían haber logrado. Ahora, quiero que tú entiendas algo crucial. La práctica no termina en el momento en que rocías el perfume. Lo que viene después es igual de importante. Una vez que hayas rociado la hoja con perfume, con tu intención cargada y las palabras dichas con fuerza, debes doblar el papel en 3 partes iguales. En 3, no en 2, no en 4, en 3. Porque el número 3 es un número de poder en el conocimiento antiguo. Representa la unión, la completitud, el cierre de un ciclo. Al doblar el papel en 3,
estás sellando la intención. Estás empaquetando tu deseo en una estructura que lo protege y lo potencia. Ese papel doblado debe guardarse en un lugar personal e íntimo. El anciano me sugirió que lo colocara debajo de mi almohada durante 7 noches. 7 noches completas. El número 7, me explicó, es el número de la transformación. Los ciclos naturales más profundos se mueven en períodos de 7. El cuerpo renueva sus células en ciclos de 7. Las fases de la luna se organizan en períodos de 7. Y cuando tú dejas tu intención reposar durante 7 noches debajo de tu almohada, estás permitiendo que tu energía personal, la que emanas mientras duermes, la más pura y auténtica que tienes, se fusione con esa intención noche tras noche. Cada noche es una capa más de poder. Cada noche es un refuerzo. Cada noche, la conexión se fortalece. Durante esos 7 días, el anciano me pidió que prestara especial atención a mis sueños. Me dijo que era muy probable que durante ese periodo soñara con esa persona. Y no sueños cualquiera, sueños vívidos, intensos, cargados de emoción. Sueños que se sentirían tan reales que al despertar necesitaría unos segundos para distinguir entre el sueño y la vigilia. Me dijo que esos sueños eran una señal de que la conexión se estaba activando, de que la práctica estaba trabajando, de que en el plano invisible algo se estaba moviendo a mi favor. Y efectivamente, así fue. La tercera noche soñé con esa persona. Soñé que caminábamos juntos por un lugar que no reconocía, pero que se sentía como hogar. Soñé que me tomaba de la mano y que me miraba con una ternura que me hizo despertar con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de saber, en lo más profundo de mi ser, que lo que estaba haciendo era correcto, que no estaba forzando nada. Estaba abriendo un camino que ya existía, pero que estaba cubierto de maleza. Si este conocimiento está resonando contigo, si sientes que estas palabras están tocando algo dentro de ti que necesitaba ser tocado, te pido que te suscribas a este canal. Aquí comparto prácticas ancestrales que pueden transformar tu vida de maneras que hoy ni siquiera imaginas, y no quiero que te pierdas ninguna. Ahora, déjame continuar con algo que el anciano me explicó después y que considero fundamental. Me habló de lo que él llamaba la segunda capa de la práctica. Me dijo que la mayoría de la gente hace un ritual y luego se olvida, lo hace, lo suelta y sigue con su vida esperando resultados como quien espera que le llegue un paquete por correo. Y eso, me dijo, es un error grave, porque la práctica del perfume no es un acto aislado, es un proceso. Un proceso que requiere coherencia entre lo que hiciste en el ritual y lo que haces en tu vida diaria. Me explicó que durante esos 7 días, y especialmente después de ellos, yo debía mantener una actitud interna específica. No podía caer en la desesperación, no podía mandar mensajes suplicantes, no podía llamar a esa persona para reclamar o para presionar. Debía mantenerme en un estado de confianza serena, de certeza tranquila, de saber que lo que había puesto en movimiento estaba trabajando, aunque no viera resultados inmediatos. Me dijo que la ansiedad era el mayor enemigo de cualquier práctica de intención, porque cuando te desesperas, estás enviando al universo un mensaje contradictorio. Con la práctica le dijiste, confío, creo, sé que esto funciona, pero con tu ansiedad le estás diciendo, no creo. Tengo miedo, dudo, y esas señales contradictorias anulan el efecto. Esto fue quizás lo más difícil para mí, porque la tentación de revisar el teléfono cada 5 minutos era enorme. La tentación de analizar cada uno de sus movimientos en redes sociales, de interpretar cada silencio como un rechazo, de buscar señales desesperadamente en cada pequeño gesto, era abrumadora, pero me obligué a confiar. Me obligué a soltar el control y descubrí algo maravilloso. Cuando sueltas el control, cuando dejas de apretar,
Cuando te relajas en la confianza de que lo que tiene que pasar va a pasar, las cosas empiezan a moverse con una velocidad que te deja sin aliento. El anciano también me habló del perfume como un recordatorio diario. Me dijo que durante esos 7 días, cada mañana, cuando me perfumara para salir, debía hacerlo con especial conciencia, no ponerme perfume de forma automática como un acto más de la rutina matutina, sino hacerlo con intención, con presencia. Cada vez que me rociara el perfume, debía recordar la práctica que había realizado. Debía sentir que esa fragancia que estaba poniendo sobre mi piel era la misma que había mojado el nombre de esa persona, y debía visualizar, aunque fuera por un instante, el resultado que deseaba, esa mirada de amor, ese abrazo, esas palabras de reconocimiento. Me dijo que este acto simple de perfumarse con conciencia era, en sí mismo, un acto de poder, porque mantenía viva la intención, la renovaba cada mañana, la alimentaba con energía fresca. Era como regar una planta. La práctica del perfume sobre el papel era la semilla, pero el acto de perfumarse cada día con intención era el agua que hacía crecer esa semilla hasta convertirla en algo real, tangible, imposible de ignorar. Otra cosa que me enseñó el anciano y que quiero compartir contigo porque me parece de una sabiduría enorme fue lo que él llamaba el principio de la no resistencia. Me dijo que cuando una persona se aleja, nuestro instinto natural es perseguirla, correr detrás de ella, suplicar, insistir. Pero ese instinto, por natural que sea, es exactamente lo que hay que evitar, porque cuando persigues, la otra persona siente presión, y la presión genera rechazo. Es una ley emocional tan antigua como la humanidad misma. Cuanto más empujas, más se aleja. Cuanto más insistes, más se cierra. La práctica del perfume funciona bajo el principio opuesto. No persigues, no empujas, no insistes. En cambio, emites, irradias, atraes. El perfume es, por naturaleza, un elemento de atracción, no de persecución. Nadie corre detrás de alguien para ponerle perfume. El perfume se coloca en uno mismo, se coloca en el propio cuerpo, y su fragancia se extiende naturalmente, sin esfuerzo, sin presión, llenando el espacio, llegando a quienes están cerca. Así funciona la atracción verdadera. No es algo que tú haces a otra persona, es algo que tú generas desde dentro de ti y que la otra persona no puede evitar percibir. Esto fue un cambio de paradigma para mí, porque yo venía de meses de intentar perseguir, de intentar convencer, de intentar ser suficiente para alguien que parecía no valorarme. Y de pronto entendí que mi enfoque había estado completamente equivocado. No se trataba de hacer más, se trataba de ser más yo misma, más auténtica, más segura de mi valor. Y la práctica del perfume me ayudó a entender eso de una manera visceral, no solo intelectual. Quiero contarte algo más sobre lo que pasó después de los 7 días, porque creo que es importante que sepas que esta práctica no es un evento aislado, sino el inicio de una transformación. Cuando pasaron las 7 noches y saqué el papel de debajo de mi almohada, el anciano me había dicho que tenía 2 opciones. La primera era quemar el papel con una vela y dejar que el humo llevara la intención hacia lo alto, como una ofrenda, como un mensaje que se eleva. La segunda era guardar el papel en un lugar secreto, un lugar que solo yo conociera, como un tesoro personal, como un ancla de mi intención. Yo elegí la segunda opción. Guardé ese papel en un cajón que solo yo abría, envuelto en un pañuelo de tela suave, y cada vez que abría ese cajón, el perfume todavía se percibía, tenue, sutil, pero presente, como un recordatorio silencioso de lo que yo había declarado, de lo que yo había puesto en movimiento, y las cosas siguieron cambiando, no de forma brusca, no como una explosión, sino como un amanecer, lento, gradual, pero imparable. Esa persona volvió a mí.
no con palabras grandilocuentes ni con gestos dramáticos. Volvió de la manera más hermosa posible, con presencia, con ganas de estar, con esa mirada que yo creía que se había apagado para siempre y que de pronto brillaba de nuevo, más intensa que antes. Y entonces entendí algo que el anciano me había dicho al principio y que en ese momento no comprendí del todo. Me había dicho: el perfume no cambia a la otra persona, el perfume te cambia a ti, y cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Y era verdad, porque al hacer la práctica, al comprometerme con ella, al mantener la intención, al soltar la desesperación, al confiar en el proceso, yo me había transformado. Ya no era la persona ansiosa y temerosa que mendiga atención. Era una persona segura, serena, que emanaba algo diferente, y esa diferencia fue lo que esa persona percibió, no conscientemente, tal vez, pero lo percibió, lo sintió y respondió a ello. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas se preguntan y que yo también me pregunté: ¿se puede repetir la práctica? La respuesta es sí. El anciano me dijo que la práctica del perfume puede repetirse cuantas veces sea necesario, pero no de forma compulsiva, no cada día como una obsesión, sino cuando sientas que la intención necesita ser renovada, cuando sientas que algo se ha estancado, cuando necesites reconectar con esa certeza interior que la primera vez te dio tanta fuerza. Me dijo que muchas personas la repiten cada luna nueva, porque la luna nueva es el momento natural de los nuevos comienzos, de las nuevas intenciones, de plantar semillas. Pero me dejó claro que no había una regla fija, que lo importante era hacerlo cuando el corazón lo pidiera, no cuando la ansiedad lo exigiera. La diferencia entre esas dos motivaciones es enorme, y solo tú puedes distinguir cuál de las dos te está impulsando en cada momento. También me habló de la importancia de mantener el perfume como un elemento presente en tu vida cotidiana durante todo el proceso. Me dijo que no cambiara de perfume durante al menos un mes después de la práctica, que mantuviera la misma fragancia, que esa fragancia se convirtiera en mi marca, en mi sello, en mi firma olfativa, porque cada vez que esa persona percibiera ese aroma, aunque fuera a distancia, aunque fuera en otra persona que usara una fragancia similar, algo se activaría en su interior. Un recuerdo, una emoción, una conexión que no podría explicar racionalmente, pero que sentiría con toda la fuerza de su ser. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de terminar, y es algo que considero esencial. El anciano me enseñó que la práctica del perfume funciona mejor cuando se hace desde un lugar de amor propio, no de carencia. Me dijo que muchas personas hacen este tipo de prácticas desde la desesperación, desde el vacío, desde la sensación de que sin esa otra persona no son nada, y que eso es peligroso. No porque la práctica vaya a hacerles daño, sino porque incluso si funciona, si esa persona vuelve, van a seguir sintiéndose vacías. Porque el vacío no lo llena otra persona, el vacío lo llenas tú misma, con tu valor, con tu fuerza, con tu autoestima, con la certeza de que eres merecedora de amor, no porque alguien te lo dé, sino porque tú lo eres por el simple hecho de existir. Me dijo que la práctica más poderosa no es la del perfume sobre el papel. La práctica más poderosa es la que haces cada día contigo misma. Mirarte al espejo y reconocer tu belleza, hablarte con amabilidad, tratarte con el respeto que esperas de los demás. Cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, porque cuando tú estás llena de amor propio, te conviertes en un imán. No necesitas correr detrás de nadie. Las personas correctas llegan a ti porque la energía que irradias es irresistible. Y ese fue el regalo más grande que me dejó este conocimiento. No solo me ayudó a recuperar a esa persona, me ayudó a recuperarme a mí misma, me devolvió mi poder, me devolvió mi confianza, me mostró que yo tenía en mis manos la capacidad de transformar mi realidad emocional de una manera profunda y real. Y eso es lo que quiero para ti.
No solo que esa persona enloquezca de amor por ti, sino que tú enloquezcas de amor por ti misma. Porque cuando eso sucede, todo lo demás se acomoda. Todo lo demás cae en su lugar como las piezas de un rompecabezas que finalmente encuentra su orden. Así que ahora sabes lo que tienes que hacer. Tienes el conocimiento, tienes los pasos, tienes la comprensión profunda de por qué funciona y cómo funciona. Solo falta una cosa, que lo hagas. Que tomes ese perfume que está en tu mesa, en tu baño, en tu bolso, que tomes esa hoja en blanco, que tomes ese rotulador rojo y que lo hagas. Esta noche, cuando la casa esté en silencio y tú estés a solas contigo misma, hazlo con fe, hazlo con fuerza, hazlo con la certeza de que lo que estás activando es real, es poderoso y es tuyo. Ahora quiero que pienses en algo. Piensa en cómo te sentirías si mañana, o pasado mañana, o en unos días, tu teléfono sonara y fuera esa persona. Piensa en cómo se sentiría escuchar su voz diciéndote que no puede dejar de pensar en ti. Piensa en esa mirada, esa sonrisa, esos brazos rodeándote de nuevo. Piensa en esa sensación de plenitud, de completitud, de saber que el amor que creías perdido nunca se fue. Solo estaba esperando a que tú dieras el paso correcto para despertarlo. Eso es lo que esta práctica puede hacer por ti, no porque sea magia, no porque sea superstición, sino porque es un acto consciente de intención, de claridad, de poder personal, porque estás utilizando un conocimiento que los sabios guardaron celosamente durante generaciones y que hoy, por razones que no me corresponde cuestionar, ha llegado hasta ti. No lo ignores, no lo postergues. No dejes que la duda te robe lo que te pertenece. Y recuerda siempre lo que el anciano me dijo al despedirse aquella noche. El perfume se evapora, pero la intención permanece. Lo que haces con convicción no se borra. Lo que declaras con el corazón no se pierde. Se graba en la tela invisible que conecta a todos los seres humanos. Y tarde o temprano, lo que grabaste ahí se manifiesta en tu realidad. Moja su nombre con perfume. Hazlo esta noche y prepárate para lo que viene. Si este conocimiento llegó a ti, no fue casualidad. Comparte en los comentarios la palabra activado para sellar tu intención y vuelve pronto, porque lo que viene en los próximos videos va a sorprenderte todavía más.